El 23 de mayo de 1875, la tranquila ciudad de Boston fue escenario de uno de los crímenes más impactantes del siglo XIX, el brutal asesinato de Mabel Young, una niña de solo 5 años, en el campanario de una iglesia bautista. Este crimen no solo conmocionó a la comunidad local, sino que dejó una marca indeleble en la historia criminal de Estados Unidos, generando preguntas sobre la inseguridad en los lugares de culto y la naturaleza del mal humano. En este documental exploraremos en detalle el caso de Mabel Young, desde los acontecimientos que llevaron a su muerte hasta el desenlace de su asesino, Thomas W. Piper. Mabel Young nació en 1869 en Boston, en el seno de una familia que parecía destinada a un futuro lleno de promesas. Su padre, Charles H. Young, un hombre trabajador y respetado, falleció inesperadamente poco después de su nacimiento, dejando a su madre viuda con una niña recién nacida. Esta pérdida cambió drásticamente sus vidas, obligándolas a abandonar el hogar familiar que habían construido junto a Charles. Sin más opciones, se mudaron a la residencia del abuelo materno de Mabel, James W. Hobbs, un hombre retirado pero próspero que vivía en Chester Park, uno de los vecindarios más exclusivos y elegantes de Boston. A pesar de las dificultades, Mabel creció en un ambiente donde la educación y la religión tenían un papel central. La familia asistía regularmente a la iglesia bautista, donde Mabel participaba en la escuela dominical, un espacio que buscaba inculcar valores religiosos a los niños. Sin embargo, ese lugar de enseñanza y fe se convertiría en el escenario de un horror. El domingo 23 de mayo de 1875, como era su costumbre, la joven Mabel asistió a sus clases dominicales en la iglesia bautista local. Su tía, Augusta Hobbs, la había acompañado temprano en la mañana y planeaba recogerla más tarde, a las 15:30. Sin embargo, mientras Augusta conversaba con el reverendo de la iglesia, Mabel se alejó discretamente, desapareciendo sin que nadie lo notara. Cuando Augusta se percató de su ausencia, la tranquilidad de la tarde dio paso a una creciente preocupación. De inmediato, la tía inició una búsqueda frenética, recorriendo los pasillos y jardines de la iglesia, mientras llamaba su nombre. Al darse cuenta de la gravedad de la situación, pidió ayuda a los demás feligreses, quienes se unieron al esfuerzo. A pesar de la búsqueda exhaustiva por los alrededores, el paradero de Mabel seguía siendo un enigma que sumía a todos en una creciente angustia. Los esfuerzos crecían infructuosos y la tensión en el ambiente crecía con cada minuto que pasaba, hasta que un grito desgarrador proveniente del campanario rompió el silencio y atrajo la atención de todos los presentes. Sin perder tiempo, Walter Sauer, un respetado profesor de la escuela dominical, tomó el liderazgo de la búsqueda y guió a un pequeño grupo hacia el lugar de donde había provenido el sonido. Entre ellos se encontraba el sacristán Thomas W. Piper, quien aseguró que no tenía acceso al campanario y que no había estado allí en meses. Al llegar, descubrieron que la puerta estaba cerrada con llave, lo que aumentó el misterio y la preocupación con determinación. Sauer tomó la iniciativa y, pese a la resistencia de la cerradura, logró abrir la puerta a la fuerza. Lo que encontraron al otro lado cambiaría todo. En lo alto del campanario encontraron a Mabel gravemente herida, tumbada sobre las frías piedras, rodeada de un charco de sangre que teñía el suelo. Su cráneo estaba destrozado, un indicio de la brutalidad del ataque, pero increíblemente seguía respirando, aunque débilmente. Los socorristas, consternados por la gravedad de su estado, la trasladaron de inmediato al hospital más cercano, luchando contra el tiempo. Sin embargo, sus heridas eran devastadoras, demasiado graves como para permitirle sobrevivir. A pesar de los esfuerzos médicos, la pequeña niña falleció a la madrugada del 24 de mayo, dejando una sensación de profunda tristeza y desconcierto. La policía rápidamente centró su atención en Thomas W. Piper, un hombre de 28 años que trabajaba como sacristán de la iglesia. Aunque inicialmente negó cualquier implicación, su comportamiento levantó sospechas. Piper era conocido por ser un hombre carismático y devoto, pero también había rumores sobre su peculiar relación con los niños de la congregación. Además, varios testigos reportaron haber visto a Piper en actitudes extrañas el día del crimen. Un comerciante local incluso aseguró que días antes, Piper había intentado vender palomas criadas en el campanario, contradiciendo su afirmación de no haber estado allí en meses. El descubrimiento de un bate de béisbol ensangrentado cerca de donde hallaron a Mabel
fue otra pieza clave. Aunque Piper negó ser el propietario, el reverendo y otros testigos indicaron que el bate podría estar relacionado con él. La evidencia circunstancial comenzaba a apuntar hacia el sacristán como el responsable del brutal ataque. Durante la investigación, la policía descubrió que Piper había sido sospechoso de un caso de homicidio 2 años antes. En 1873, una joven llamada Bridget Landrigan fue asesinada de manera similar, golpeada repetidamente con un objeto contundente en la cabeza. Aunque Piper no fue formalmente acusado, este antecedente generó aún más dudas sobre su inocencia. También salieron a la luz detalles perturbadores sobre el comportamiento de Piper, como su costumbre de invitar a niños a la iglesia sin razones aparentes. Incluso, algunos feligreses se recordaron haber visto manchas de sangre en su ropa el día del crimen, lo que reforzó las sospechas en su contra. El juicio contra Thomas W. Piper comenzó el 6 de diciembre de 1875 y se convirtió en un evento de gran interés público. La fiscalía presentó testimonios y pruebas contundentes, incluyendo fibras de cabello de Mabel encontradas en la ropa del acusado y manchas de sangre que coincidían con el patrón de los golpes que recibió la niña. También se destacó que Piper tenía acceso a las llaves del campanario, lo que contradecía su versión inicial. La defensa intentó argumentar que Piper no estaba en pleno uso de sus facultades mentales debido al consumo regular de una mezcla de whisky y laudano, un sedante basado en opio. Sin embargo, ni el jurado ni la opinión pública aceptaron esta explicación como una justificación válida para sus actos. Tras semanas de juicio, Piper fue declarado culpable y condenado a muerte por el asesinato de Mabel Young. Más tarde, confesó no solo este crimen, sino también el de Bridget Landrigan y otros actos criminales, incluyendo incendios provocados y un posible tercer homicidio. El 26 de mayo de 1876, un año después del asesinato de Mabel, Thomas W. Piper fue ejecutado junto a otro criminal en una horca pública. La ejecución marcó el cierre de uno de los casos más oscuros de Boston, pero dejó una profunda herida en la comunidad. El cuerpo de Piper fue enterrado de manera privada, mientras que el recuerdo de Mabel Young permaneció como un símbolo de inocencia perdida. Su caso puso de manifiesto la fragilidad de los sistemas de confianza en las instituciones religiosas y la necesidad de proteger a los más vulnerables. El asesinato de Mabel Young sacudió los cimientos de la sociedad bostoniana de la época. Las iglesias, que habían sido consideradas lugares de refugio y seguridad, quedaron marcadas como escenarios de un acto atroz. La comunidad se enfrentó al hecho de que incluso las personas más aparentemente confiables podían cometer actos monstruosos. Este caso sigue recordando como un ejemplo de los peligros ocultos y la importancia de mantenerse alerta, incluso en los entornos más seguros. ¿Cómo pudo un hombre como Thomas W. Piper ganarse la confianza de una congregación solo para traicionarla de la manera más vil? ¿Era realmente un producto de su adicción o simplemente una mente retorcida que encontró en la religión un refugio para sus oscuros deseos? El caso de Mabel Young es un recordatorio doloroso de que la verdadera maldad puede esconderse bajo máscaras de bondad. Nos insta a ser cautelosos, a cuidar a los más vulnerables y a nunca dejar de buscar la justicia para aquellos que han sido víctimas de actos tan inhumanos. Más de un siglo después, su caso sigue siendo una advertencia sobre el peligro de las apariencias y la importancia de proteger a quienes no pueden protegerse a sí mismos. La memoria de Mabel vive como un llamado a la acción y a la vigilancia en todas las comunidades. Si este relato te dejó sin aliento, no te quedes con la intriga, comenta tu opinión, dale like y suscríbete ahora mismo. Activa la campanita para ser el primero en descubrir más historias que te harán cuestionarlo todo. Recuerda, en este canal no solo desvelamos secretos, los vivimos. Hasta la próxima.